TTIP es un peligro social, ecológico y democrático. Social porque está tirando hacia abajo los derechos laborales, culturales, medioambientales de las personas. Ecológico porque permite introducir, por ejemplo, el fracking o los transgénicos, aún más que lo tenemos ahora en Europa. Y democrático porque se está negociando a espaldas de la ciudadanía y da aún más poder a las multinacionales. Si conseguimos un acuerdo equilibrado que elimine toda una serie de obstáculos que actualmente tienen las empresas europeas para acceder al mercado americano, esto puede ser un componente importante dentro de una estrategia global para promover el crecimiento en Europa. Por el contrario, si no consiguiésemos llegar a un acuerdo con Estados Unidos, el riesgo inevitable es que la Unión Europea quedase más marginalizada en el comercio internacional. Europa y Estados Unidos se quieren atrincherar de alguna manera para hacer frente al gran gigante chino y a esa economía. Entonces, los países pobres en otros tratados que acuerdan con los países ricos, digamos que aquí van a ser sustituidos por las poblaciones frente a las empresas. TTIP es una oportunidad para simplificar las reglas de ambos lados del Atlántico, pero más fácilmente exportar e importar productos entre la Unión Europea y Estados Unidos, que es el socio comercial más importante para la Unión Europea. No es un tratado entre países, es un tratado realmente entre multinacionales que se alían para generar un mayor mercado y unas mejores condiciones de mercado. Y por otro lado, el tema de los aranceles no es el gran tema donde van a apuntar, sino fundamentalmente se trata de eliminar todas las barreras que tienen las empresas para poder hacer negocio. Y cuando hablamos de barreras, hablamos fundamentalmente de nuestros derechos. Estamos intentando examinar en toda una serie de temas hasta qué punto es posible tener una mayor compatibilidad entre las reglamentaciones europeas y las reglamentaciones americanas, pero siempre desde un punto de vista fundamental que no se ponga en lo más mínimo en cuestión el nivel de protección para el ciudadano europeo. Desgraciadamente hay antecedentes suficientes como para que seamos desconfiados. Hay antecedentes suficientes para decir que en muchas ocasiones han negociado no solo a nuestras espaldas, sino contra nuestros intereses. Pero contra nuestros intereses, cuando hablamos de nuestros intereses, ¿de los de quién? ¿De los europeos? No. De los europeos, de las clases populares. Y de los de Estados Unidos, de las clases populares. Esto va más allá de países. Esto es un tema bastante viejo, es un tema de clases. Hay varios estudios realizados por parte de la Comisión Europea y el más optimista, vamos a ceñirnos a lo que plantean ellos. Suponiendo que se empezase a aplicar en 2017 el tratado en 10 años, es decir, en el 2027, el crecimiento habría sido el 0,5%. Eso en 10 años supone el 0,05%. Eso es decir, como que ese dinero va a ir a las familias o va a ir a los trabajadores, cuando todos sabemos cómo funciona el sistema capitalista. O sea, que al final esa producción de plusvalor acrecentada gracias a esa flexibilidad no se va a repartir equitativamente entre todos los habitantes de la población. Se la van a quedar determinados señores. Yo diría que necesitamos todo el crecimiento que podemos lograr a tener en este momento, que si el tratado entre Estados Unidos y Europa aumenta el crecimiento con 0,5%, diría que con el casi cero crecimiento que tenemos ahora, es un gran asunto. Cuando entre Estados Unidos, México y Canadá se firmó el NAFTA, que ya hay 2 décadas de historia y ya se puede establecer de alguna manera qué beneficio o perjuicio tuvo para la población de esos países la firma, pues se dijeron en los informes que iba a producirse un crecimiento económico acusadísimo, que no se ha producido, pero en concreto en empleos se habló hasta de 20 millones de empleos. El resultado, después de 2 décadas de historia, es que se ha perdido casi 1 millón de puestos de trabajo en las 3 áreas económicas. El crecimiento no es la solución, es el problema, porque por encima de un cierto umbral que calculamos en $15.000 por habitante, no hay ninguna correlación ni negativa ni positiva entre aumento de bienestar y aumento del PIB. El último informe nos dice que no son 400.000 empleos que se van a crear, sino más bien al revés, se van a destruir 600.000 empleos en la Unión Europea por el TTIP. Esto destroza sectores enormes y enteros donde hay mucha población, por ejemplo el tema agrícola, el tema alimentario y demás. Pero ellos calculan que hay sectores beneficiarios. ¿Y dónde estamos hablando de dónde puede haber grandes beneficios?
en constructoras, hablamos en infraestructuras, hablamos en banca, hablamos en Seguros. hidroeléctricas, en seguros. Por tanto, estos realmente son los que están imponiendo las políticas y los que están utilizando a los gobiernos como meros capataces, y el resto de sectores quedarán como queden. Pero realmente no se puede entender sin las puertas giratorias. Previsiblemente va a haber una concentración de capital importante y además una destrucción de las pequeñas y medianas empresas que, por los distintos niveles de tecnología, de acceso a mejores condiciones con los proveedores, etcétera, no van a poder competir con esas grandes empresas. Y no olvidemos que el 99% de las empresas que tienen, que están en el panorama europeo son pequeñas y medianas empresas y además generan 2 de cada 3 empleos en el marco europeo. Dentro del TTIP se establece, las informaciones que nos han llegado es que se establece un mecanismo de resolución de conflictos entre los inversores privados y los estados. Entonces, este mecanismo lo que hace es que posibles controversias que puede haber entre la regulación de un Estado que pueda atentar contra los intereses de apropiación de ganancias o de generación de beneficios de esos inversores extranjeros se resolverá a través de un tribunal internacional en el que participan principalmente grandes firmas corporativas. Una ley por parte del gobierno egipcio después de la primavera árabe que sube el salario mínimo interprofesional. Entonces, la empresa Veolia pone una demanda al gobierno egipcio por esa subida de salario mínimo porque afecta a su masa salarial y van a tener menos beneficios. Entonces, no es que de repente haya una expropiación, eso es simplemente que tenían previstos unos beneficios y si le tienen que subir el salario a los trabajadores, pues van a tener menos beneficios. Entonces pueden demandar y el Estado puede ser sancionado. No hay que olvidar que existen más de 1.400 acuerdos en Europa, no por la Comisión, sino por Estados miembros, que incluyen el ISDS. Es cierto que en los acuerdos existentes hay un problema, y el problema es que las normas de protección a la inversión son definidas de una manera muy genérica, y esto, por supuesto, crea incertidumbre, crea el riesgo de que los abogados de empresas siempre intenten ver qué tipo de argumentaciones pueden utilizar para defender su caso. Y uno de los temas que queremos asegurarnos es que, por un lado, las normas de protección de la inversión se definan de una forma muy clara y muy precisa, que el derecho de los estados a regular se respete plenamente y que los procedimientos sean totalmente transparentes. Nuestro objetivo muy claro es que la obligación de compensar se limite exclusivamente a casos en los cuales hay una clara violación de los principios de base del derecho o hay una expropiación, y que en modo alguno pueda generarse una obligación de compensar por el hecho de que un Estado adopta una decisión reglamentaria por el interés público que es no discriminatoria. Ahí van a estar presentes, una parte va a estar la administración pública, otra parte la multinacional y la tercera parte, que es lo más importante, un bufet de abogados. Qué casualidad que un bufet de abogados que serán grandes bufets poderosos que están súper vinculados a las empresas. ¿Dónde está la parte que representa a la ciudadanía? Entonces, ¿por qué hablamos de que es un sistema arbitral? Eso es mentira, no es un sistema arbitral. Es extraer o sacar la resolución de un conflicto de la legislación nacional y ponerlo en manos de intereses privados. Se elimina o se blinda la posibilidad de que pueda haber modificaciones legislativas a futuro que puedan suponer una situación contraria a los intereses de los inversores. De alguna manera es, si me permitís la expresión, es capar la democracia, es eliminar completamente la posibilidad de que un cambio ideológico en un determinado país pueda suponer el que se establezcan medidas legislativas que vayan en contra de los intereses de los grandes capitales. Eso es un enorme problema. Las cláusulas ISDS pueden ser, de alguna manera, el rejonazo definitivo a la democracia.